Lectura de nuestra liturgia, Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Elías, el profeta de Dios, no estaba en medio de lluvia, estaba en medio de una sequía que era la ira de Dios sobre el reino del norte, anunciada por Elías. Es interesante ver la belleza de la providencia de Dios. Esa providencia que gobierna todas las cosas, que las preserva y que concurre para que la misma sea efectiva y administre correctamente el decreto de Dios, que no se le escapa ningún detalle. Y eran épocas difíciles y dolorosas para Israel por su pecado de idolatría, por su renuncia al pacto, ese pacto de los cuales ellos no podían renunciar porque el garantizador del pacto era Dios. Elías fue llevado a un arroyo en medio de esa sequía terrible y Dios lo alimentaba allí en su providencia, enviando aves con comida y él bebiendo del arroyo. La providencia de Dios que gobernaba y preservaba a su siervo. Pero es interesante porque las providencias de Dios cumplen unos propósitos específicos, oye hermano, y tienen un límite para que las providencias de Dios, sigan su proceso pedagógico y en el caso de Elías, sigan los procesos de juicio contra Israel. Y cuando el arroyo se seca, Elías es enviado a una ciudad muy particular. Oramos. Dios bueno, tú que vives en luz inaccesible y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que solo tu nombre sea proclamado. Que por el poder del Espíritu Santo tú llegues a los tuyos para salvación, para redarguir, para santificar, para proveer en el momento difícil y de la duda. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El versículo 8 y 9 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire las características de estos dos versículos. Número 1, el arroyo ya se había secado y Dios no abandona a su siervo. Le da nuevas órdenes, cosas que algunas veces nosotros no entendemos. Recibimos bendiciones del Señor, cuidados del Señor y de momento como que las mismas cesan, como que entran en pausa y empiezan nuestros interrogantes y no entendemos que la providencia de Dios tiene diferentes etapas, diferentes cuidados. Si usted está convencido que ha hecho la voluntad de Dios, Dios sabrá cómo guiarlo a usted. Dios sabe más que usted. Dios sabe más que un servidor. Y cuando se seca el arroyo, Dios le da nuevas órdenes. Mire, posiblemente Elías pensó, bueno, mira, aquí estoy chévere en el arroyo, me traen comida. ¿Por qué yo tengo que irme de aquí? De momento el arroyo se secó. Y los cuervos que le traían comida, que es algo bien importante, esa señal, porque los cuervos son aves de carroña y le llevaban carne. El control de Dios, aves que debieron ingerir la comida que le llevaban a Elías, no. Porque la providencia de Dios controla todo, hermano. Hasta los detalles más enigmáticos. Para que entendamos que la provisión viene de Dios. Y que Dios tiene el control. Oye, y se seca el arroyo y Dios le da nuevas órdenes. Y Elías decide obedecer. Pero lo interesante, qué cosa increíble, hermano. Que lo manda a una ciudad gentil, la ciudad donde gobernaba el suegro de Acab,
en Sidón, en el área de Sidón, y la ciudad donde salió era suegro de Acab, Jezabel. Por lo tanto, en pocas palabras, si lo ponemos desde el punto de vista militar, Dios está poniendo una cabeza de playa en el lugar donde ellos creen que tienen el control de todo, de donde salió el culto a Baal. Allí en medio de eso, Dios pone a su profeta. Y eso es muy importante cuando entendamos que en las circunstancias de la vida, cuando somos hombres y mujeres y niños de Dios y jóvenes, y decidimos obedecer la ley de Dios, en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de la sequía más cruenta, Dios tiene el control. Así, la orden se complica porque le dice, allí hay una mujer viuda que te va a sustentar. Entonces, la viudez en esa época era muy difícil. Es todavía algunas veces difícil para la mujer. Pero en una época donde si no tenías hijos, para una viuda era muy difícil. Por eso, la iglesia primitiva tenía programas, aunque suene muy elaborado, tenía ministerios para asistir a las viudas. Es como dice la Escritura, el Dios que nosotros servimos, así dice el salmista, es el Dios de las viudas y los huérfanos. Es el Dios que no se olvida de aquel que tiene necesidad. Y lo manda a la casa de la viuda, a encontrarse con una viuda en el área de Sarepta. Y lo interesante, que no identifica a la viuda, a menos que el relato esté resumido, no identifica a la viuda, llega allí y Elías, que conoce al Dios que sirve, que esperamos que usted y yo conozcamos a ese mismo Dios, se mueve sin preguntar, porque confiaba en la providencia de Dios. Es como todos nosotros hacemos planes, todos. Bueno, yo espero. Yo soy un hombre muy planificador, ¿oyó, hermano? Y mi esposa algunas veces se molesta, porque soy muy cuadrado y planificador. Ella también, ella que tiene el don de todavía tener un anuario de eso y copiar las cosas. Y yo le compro siempre uno, todos los años. Y una vez intenté llenar uno, llené 3 líneas. Yo no puedo con esto. Todavía confío mucho en mi mente. Un día no podré confiar. ¿Qué pasa? Nuestro Dios, que tiene todo bajo control, que es el Dios que Elías confía, que es el Dios que nosotros servimos. Nosotros que planificamos las cosas, algunas veces nuestro plan lo vemos perfecto. ¿Usted no le ha pasado eso? Mira, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a solicitar esto, y ya usted tiene todo arreglado. Y de momento, su plan se va abajo. Y usted se pregunta, y posiblemente hasta se lamenta. Se lo estoy diciendo por experiencia, ¿oyó? Hasta se lamenta. Por eso siempre tenemos que tener el principio del apóstol Pablo, que todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios, aunque en el momento no lo entendamos, hermano. Escuche, mire el versículo 10. Entonces él se levantó sin chistear. No es como Jonás, que Dios le dice que vaya a Nínive y Jonás se levanta y se va para el otro lado. No, Elías, el profeta de Dios, no, hermanito. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mire, y de este versículo también podemos decir tantas cosas. Él llega e inmediatamente identifica a la mujer que es viuda. La Biblia no nos dice qué características él vio para que considerara que era viuda. No sé si había una vestimenta, porque busqué y no vi como nuestras indígenas. Las indígenas casadas usaban enagua. Nahua se llamaba. Ahí viene esta palabra, enagua. Y así usted identificaba a una indígena casada, a una taína, de una soltera. Posiblemente Dios le dijo, esa es. No lo dudo.
Dios le había dado órdenes y le había explicado, escuche bien, hermano, porque tenemos que aprender mucho de la Escritura para nuestra vida, que había una mujer que lo iba a sostener. Y mire cómo Elías se acerca a esa mujer. Y él la llamó y le dijo, te ruego. ¿Usted oyó eso, hermano? La autoridad nunca está reñida, nunca con el respeto. Cuando la autoridad se sube a la cabeza, usted es un irrespetuoso. Se vuelve abusador, se vuelve maldiciente, le falta el respeto a la gente. Y si usted se cree superior que otro ser humano, usted tiene graves problemas. Usted posiblemente es un impío. ¿Sabe? Mohamed Ali nunca fue santo de mi devoción. Lo consideraba arrogante, bocón. Cuando peleó con Fraser, esa primera pelea, yo celebré que le arrancaran la cabeza. Se lo digo sinceramente. Y después, cuando entró a musulmán, peor. Pero esta semana leí unas palabras hermosas de él. Decía, no confío en las personas que tratan mal a un camarero. Porque pienso que si yo fuera camarero, así me van a tratar. Por lo tanto, el respeto nunca va a estar reñido con la autoridad. Y Elías tenía la autoridad de Dios, no de ningún puesto, aunque él era profeta, de Dios. Y con respeto a esa mujer, a esa viuda, le dice, te ruego. Entonces lo que le pide se complica. Un vaso de agua en medio de una sequía. Entonces nosotros que tenemos refrigeradores en nuestras casas, neveras, que cuando tenemos sed vamos, lo que hacemos es abrir la puerta y servirnos agua, y aquellos que tienen esos refrigeradores de inteligencia artificial, el refrigerador le saca la mano y le da el agua. No sé, ¿verdad? Esas maravillas que hay ahora. Yo estoy en la vieja escuela todavía. Pero en ese tiempo no era así. Si ella no tenía una tinaja lista con agua, que sinceramente, hermano, lo dudo, en medio de la sequía terrible que estaba en Israel, por la ira de Dios, tuvo que ir al pozo a buscarla. Seamos hombres y mujeres de respeto. Seamos hombres y mujeres que sepamos tratar a nuestro prójimo, aunque tengamos la autoridad que tengamos. Ella le trae el agua para que beba. Ahora, mira el versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire qué cosa increíble. Nuevamente el respeto. Pero ahora la petición escala, porque en medio de la sequía había hambre en todo el norte de Israel. Había hambre en las ciudades que circuncidaban a Israel, que rodeaban a Israel. Pero Dios le había dicho a Elías que esa mujer lo iba a sustentar. Es el profeta que obedece a Dios, es el profeta que sabe que es la providencia de Dios, es el hombre de Dios que nos demuestra que nosotros como creyentes tenemos que confiar en la providencia de Dios y Dios nunca nos va a abandonar. Y le pide pan. Mire el versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Oh, ahí tenemos otro problemita. Una ciudad gentil, yo espero que usted haya entendido lo que dije al principio, una ciudad gentil donde salió el culto a Baal, donde gobernaba el suegro de Acab y donde salió esa mujer, hija del infierno, Jezabel. Y esta mujer gentil, viuda, habla de Jehová. Y hay varias posibilidades. Número uno, puede ser que el relato esté resumido y ya Elías se había identificado con ella. Número dos, que ya la fama de Elías había recorrido. El chisme de palacio. Recuerde que Elías apareció en la corte de Acab, así de tum, 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 y dijo lo que tenía que decir, y se fue, y posiblemente nadie le hizo caso. Bueno, no, que posiblemente nadie le hizo caso. Y lo más seguro pensar, mira, un loco de esos que cree en ese Dios. Escucha, hermano, pero cuando pasaron los días y no cayó una gotita y no había rocío, y la cosa se puso difícil, entonces la gente en los chismes de palacio
empezó a hablar. ¿Tú te acuerdas del loquito ese que entró por ahí? Y empieza a regarse en la comarca y llega a todo lugar. Oyó, hermano, porque el Dios que nosotros servimos es el Dios que no se queda sin testigos. El Dios que nosotros servimos, si necesita anunciarse mediante su ira y su juicio, la providencia se va a encargar a través de los chismosos de palacio a regar y hablar de Elías, el profeta de Dios. Y lo más seguro, la mujer lo identificó y no quería ofenderlo. Y por eso pone de frente al Dios verdadero y lo invoca delante de Elías. Y dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Qué cuadro, hermano! ¿Usted oyó ese cuadro? Una desgracia total. Y era verdad. Y ese amor de madre increíble. Si usted oye ese cuadro, vamos, por favor, en medio de una sequía, yo sé lo que yo diría. Bueno, yo. No, también olvídate, no hay problema. Pero el problema es que Elías tenía instrucciones de Dios y Elías sabía lo que era la providencia y la preservación y la concurrencia y el cuidado de Dios, no solamente por Elías, sino por las viudas y los huérfanos, como dice el salmista. Y Elías lo sabía. ¿Usted lo sabe? Yo lo sé. Ayer en la clase de teología sistemática estábamos hablando de la providencia precisamente. Y le pedí a ellos, a mis estudiantes, que recordaran casos donde la providencia los bendijo. Y varios de ustedes, de mis estudiantes, hablaron casos interesantísimos donde la providencia de Dios estuvo presente. La providencia de Dios, para que no nos equivoquemos teológicamente, siempre está presente. Ahora, mire la contestación de Elías. Elías le dijo, no tengas temor, no tengas miedo. Él percibe el miedo de esa mujer. Mire, posiblemente miedo más que por ella, por su hijo. Porque así son las madres verdaderas. Como me decía mi mamá, nosotros nos sacamos la comida de la boca para dársela a nuestros hijos. Y cuando nosotros vemos relatos en este mundo destruido en la hecatombe del pecado, de madres que matan a sus hijos, que envenenan a sus hijos. Hace 2 semanas, una mujer en las cataratas del Niágara se tiró con sus hijos. Y aunque no sería un buen ejemplo, porque algunas veces llegamos a un estado de desesperación y de angustia y de vergüenza, hermano, que muchos pierden la cordura. Pero vemos otros casos donde madres planifican el asesinato de su hijo para cobrar un seguro. Y aunque esos casos son los mínimos, aquí vemos el caso de la mujer que tiene miedo, y estoy seguro, sobre todo no por ella, sino por su hijo. Y por eso Elías, el profeta de Dios, le dice, no tengas miedo. Es lo que Dios nos dice en esta mañana, no tengas miedo. Le dice el profeta, versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Yo no sé si usted entendió el diálogo, lo que le dijo Elías, pero se enmarca, si no existiera la providencia de Dios, si Dios no existiera, se enmarca en un pedido de locura y de egoísmo. Porque si esa mujer no tuviera ese temor que Dios le puso en su corazón, lo más seguro pensó, este es sordo, ¿qué le pasa a este? O como dicen los muchachos ahora, hello, ¿no me oíste? Que lo que tengo es para mí y para mi hijo. Y tú quieres que lo mío yo te lo dé a ti. ¿Sabe, hermano? Esa es la increíble entrega que tenemos que entender, que la santidad de Dios en la vida de nosotros, en nuestro proceso de santificación, es un proceso holístico. ¿Oyó, hermano?
que cambia todo nuestro ser, que entra en una lucha, pero el Espíritu de Dios está ahí y transforma nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de vivir y transforma también nuestro bolsillo, porque la santificación es total. Y como dice J. Packer, y algunas veces hay que dar aunque duela, porque esta es la obra de Dios. Y Dios ha mandado a la iglesia de Cristo a sostener la obra de Dios. A pesar que queda poco en la tinaja. Y si usted no entiende eso, hay problemas con su santificación. Problemas graves. Porque aparentemente usted tiene un Dios que le rinde culto. Y usted no se ha dado cuenta. Oiga, mire el versículo 14. Cuando él le dice ese relato, que yo imagino que la mujer, yo imagino la cara de ella, sinceramente, ¿no? ¿Usted se la imagina? Dice, pero mira cómo dice el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Ese Dios que tú mencionaste, que tú invocaste, pues escucha lo que ha dicho. Ya que lo invocaste, escucha. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, después de la perplejidad de pedirle lo que le quedaba, Dios, que es tan misericordioso y entiende el corazón del hombre, le permite a Elías dar una explicación. No tengas miedo, no te va a faltar. Pero ahí entra otro problema. ¿Cuál es el problema? La fe. La fe. Porque eso es lo que dice Elías. El problema es que tú me estás hablando de un milagro. ¿Y qué tipo de milagro? Y si no es verdad lo que tú me estás diciendo. Esa es la importancia de la fe robusta, esa fe holística, como le dije, que toca todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas, esa santidad que debe permear todo el tiempo, hermano. Y confiar en las palabras del profeta y que confiemos en nuestro Dios, que no nos va a abandonar, que aun cuando la vasija se parece que va a desaparecer, Dios estará allí y Dios nos suplirá, dice la Escritura, en todo lo necesario. Pero cuando no entendemos esas cosas y creemos que tenemos control de nuestras finanzas y creemos que tenemos control, oiga, ahí sí que tenemos problemas. Mire el versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Ella creyó, ejerció fe. Esa fe, oiga, qué cosa tremenda esa fe. La fe verdadera que nos dice el autor de Hebreos, de las cosas que no se ven, de creer al Dios de la providencia, de creerle a Dios, de amarlo profundamente y decir, Señor, aquí estoy, me queda poco, no tengo nada, pero aquí estoy. Oiga, es que eso debe haber sido, pero, y la vasija no se vaciaba, y el aceite estaba allí, y volvían, y vamos a hacer otra tortita ahí. Y había harina, y había aceite. No sé si había un corderito por el lado, ¿verdad? Pero lo dudo. Eran tiempos muy difíciles. Pero Dios los sostuvo. Dios cumplió su palabra. ¿Sabe algo, hermano? Creamos en la providencia de Dios. Creamos en este mes de agradecimiento, donde queremos ofrecerle a Dios todo lo mejor. Porque Dios solamente quiere lo mejor. Las obras, usted se lo da a los animales. Dios quiere lo mejor. Creámosles a Dios. ¿Y usted sabe lo que va a pasar? Mira el versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, bendigas tu palabra en nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.